¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, donde vamos a ir con la última noticia bombazo que sale con respecto a Kylian Mbappé y su futuro. Una noticia de alto alcance que desde luego quiero compartir con vosotros. Me gustaría que en el cajón de comentarios, más importante que nunca, seáis proactivos y dejéis vuestra opinión, porque esta noticia realmente, gente, puede ser incluso interpretada de distintas maneras, ¿no? Ahora lo vamos a ir comentando, pero antes vamos a poner en situación a la gente que, por lo que sea, haya estado en Marte durante estas horas y no se haya enterado de cuál es la última noticia en torno a Kylian Mbappé, al menos noticia de relieve, ¿no? Aquí Andrés Onrubia, como podéis ver, lo deja muy desgranado, muy bien contado. Lo siguiente, según Radio Montecarlo Sport, el PSG va a hacer todo lo posible por renovar a Kylian Mbappé. Qatar se va a apoyar en Ziad Hamoud, exdirigente de Bein Sports, que maneja al Khelaifi, que fue fichado por el jugador recientemente para gestionar su imagen fuera del fútbol, a nivel imagen de Mbappé. El PSG, por otra parte, según este medio, baraja cualquier posibilidad para convencer a Mbappé. Se baraja redactarle un nuevo contrato con mejoras económicas, os lo pongo aquí un poquito más grande, para convencerle de que siga. Está prevista una reunión en los próximos días con el clan del jugador para discutir su futuro. Y por último, cierra el propio periodista Andrés Onrubia, la postura de Mbappé sigue siendo ahora mismo tal cual, la misma que ha ido teniendo. No renovar hasta 2025, pero cumplir el último año de contrato que le resta. El PSG, pese a que le ha enseñado la puerta, va a intentar renovarle hasta el final, tal y como confirma el propio medio de RMC Sport. Vale, como digo, todo esto se puede interpretar también a nivel informativo. Por una parte, de que realmente esta gente aún tenga armas para poder convencer a Mbappé y quieran mostrar, insisto, todo su arsenal para poder convencer a Kylian y hacerle renovar, porque tal y como dijo Nasser, o renuevas o venta, ¿de acuerdo? Y esto puede ser realmente el último órdago de verdad con el cual quieren maniobrar para, pues, forzar la máquina al máximo y hacer que Kylian pueda continuar en PSG en forma de renovación, continuar sin que salga gratis, ¿de acuerdo? Un nuevo elemento externo que podría ser clave en este sentido. Por otro lado, también, oye, se podría interpretar que esto va en la línea de que esta gente del Paris Saint-Germain quieren también, de alguna manera, hacer público y notorio, ¿por qué no?, que ellos han hecho todo lo imposible, todo lo imposible para renovar a Mbappé, pero este al final, pues, oye, si sale es cuestión estrictamente suya. A mí no me podéis responsabilizar como club de nada. Yo he hecho todo con todas las armas que tengo para hacer que Mbappé renueve con el Paris Saint-Germain y enviar un mensaje de foco a Mbappé. Nosotros no tenemos responsabilidad en esto, hemos hecho todos los esfuerzos y de esa manera filtrar esto significa que la gente sepa, los aficionados y los ultras del Paris Saint-Germain, que la directiva y el propio club ha hecho todo para que Kylian renueve y quitarse en ese sentido responsabilidad y poner como malo de la peli a Kylian Mbappé, pues rehusando cualquier opción de renovación que le haya propuesto el Paris Saint-Germain. De hecho, en su momento Ramón, por ejemplo, Ramón Álvarez de Mon, comentó que se le han hecho esas 3 ofertas formales de renovación, las cuales pues habrían sido, perdón, todas ellas rechazadas por el futbolista. O sea que vamos a ver cómo caduca esto, cómo evoluciona, pero es verdad que estaba la cosa un poquito parada y eso siempre genera algo de inquietud, algo parada en cuanto a algo realmente mollar que llevarnos a la boca a nivel informativo, y esto ya creo que tiene una trascendencia de ser algo mollar, palpable e importante, con una reunión de por medio para sentarse clan Mbappé y el propio PSG para negociar una posible renovación. Cuando tú te sientas en ese sentido, oye, pues a lo mejor realmente no podemos obviar que este chico rechaza al 100% la renovación y que haya rehusado al 100% la opción de la renovación. Ya hizo un giro en su momento, dejando atrás al Real Madrid, dejando atrás su palabra, con Florentino Pérez de por medio, y consideró lo económico por encima de todo. Y esos son los elementos que siempre se ha movido Kylian Mbappé, en lo estrictamente económico
y en ganar muchísimo dinero con el Paris Saint-Germain de por medio. Yo, cogiendo el histórico, cogiendo esta noticia, obviamente yo no voy a descartar que Mbappé vaya a renovar por el Paris Saint-Germain. Por eso siempre he sido muy cauto con todas las informaciones en una línea optimista. Y por eso siempre me he mantenido, tal y como sabéis en los directos de la plataforma morada, gente, siempre me he mantenido en un porcentaje de optimismo bastante moderado y bajito, bastante bajito. Porque es un chico que ha girado y ha virado y donde el dinero siempre ha ponderado por encima de absolutamente todo. ¿Por qué no esta vez también va a hacer un movimiento en esa línea? Pues esa es la cuestión, ¿no? Pero en fin, ahí lo tenemos, Radio Montecarlo, información clave, el PSG va a hacer todo lo posible por renovar a Mbappé. Qatar se va a apoyar en esta figura que es Ziad Hamoud, ex dirigente, se entiende, de importancia en Bein Sports, en este caso contacto de Nasser Al-Khelaifi. Entonces, información muy concreta que va en la línea de qué se va a hacer, veremos si esa última intentona y que se ha hecho pública para que la gente sepa que si al final este chico se va al Real Madrid, no será porque nosotros no lo hayamos intentado. Se ha hecho público, yo me creo totalmente que se vaya a dar esta reunión. Los tiempos que marcaba Nasser Al-Khelaifi están ahí y entran dentro de esta semana clave, que siempre el propio presidente del PSG ha marcado esta semana como semana fundamental. Así que vamos a ver cómo caduca y transcurre. Me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué pensáis de esta noticia de Radio Montecarlo? ¿Qué pensáis que puede pasar? ¿La filtración interesada? ¿No interesada? ¿Hasta qué punto pensáis que Mbappé puede renovar por el Paris Saint-Germain? ¿O realmente es una jugada de filtración para mostrar que se ha hecho todo por parte del PSG y que realmente si el jugador sale vendido es una cuestión estrictamente suya y que ahí nosotros ya no hemos podido hacer más para retenerle en forma de renovación? En fin, ¿pensáis que Mbappé va a quemar su contrato y va a ser capaz de forzar al PSG para que le dejen luego irse, entre comillas, gratis al Real Madrid? ¿Pensáis que eso es viable? ¿Que el PSG va a permitir que Mbappé salga gratuito? Que oye, que tiene el contrato hasta 2024. Con cualquier club de por medio, el jugador tiene todo el derecho a cumplirlo, a quemar ese contrato y ya está. Pero estamos hablando del Paris Saint-Germain, que me da a mí que orbita como club en otro tipo de cosas completamente ajenas a un club normal. En fin, como siempre, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.